ofrecerte a través de nuestros cánticos, Señor, que traemos, nuestras ofrendas, a través de nuestra presencia, que también creemos y hemos entendido que es parte de la ofrenda el venir a tu casa a recibir de tu palabra y al venir a tu casa a cantarte y alabarte, porque Señor se está cumpliendo de esa forma el propósito, uno de los propósitos por el cual nos has sacado de la esclavitud, Señor, que te hagamos fiesta. Y por todo ello, una vez más, gracias. Gokolawal Dios tatil nich anil chul Espíritu Santo yun de la wabot kotik shan tiempo la choba kotik sok te hermano tak ta ya yel tas no pela chul kop pero te talot kotik también ta ya tas kayo tay vela te ha chul vigile de la lo que sot kotik talel ta yohlil te mulil te banti chukulon kotik yun ate contra yun haya kakante ya pasbat kotik in ya kichat kotik tamuk y te akahba kotik ta abatinel yun agune kahwal gokolawal yun tas pisil chehtat. Ahora ni no kotik bahel te achul kope, pero kajual kolta yame agun y kolta te iglesia te pueblo agun akajnabe kotik cuenta heltas cuenta huicho jibaltamuk. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria sea al Señor. Te me ayudes más kautik tas cuenta hicho jibaltamuk vi kajualtik. Gloria sea al Señor. Aleluya. Estamos de fiesta, dijera aquel hermano. Estamos de fiesta, que hermano taxi. Ayotik tamukol fiesta porque te dio ese amado hermano. Kushlo tiktoyun y medio cardíaco el horario, dijera. Yo quería seguir durmiendo mi hora más, pero nos los hicieron favor de mover y ni modos. Pero para la iglesia no se mueve el horario, de entrada es a las 9, a las 11 el segundo servicio, el tercero es a la misma hora establecida, solamente que pues se recorrió, ¿verdad? Ni modos. Madrugar un poquito más para los que estamos acostumbrados a levantarnos tardes, nos vamos a sufrir, pero que con la ayuda del Señor nos hemos de adaptar a este cambio. Ya Google hermano tak de cambio de horario, pero bueno, las kishtik helta velte horario, pero takaltik tas toholte iglesia mame vaya te yorail de 8 y a las 9 y te lleva al servicio a las 11 y te yoshe vale hanchis te yorahil te kahimotik aje hermano takichin esta semana mame vaya yashin te horario salvo que te me jato te me la yalta static pastor yasniktik te hora te me chije venía wichik albiel amén. Hay un yagnoptik valte scopte yo sé que hermano ta ahora ini como la kiltikish todos nos dimos cuenta que tenemos la mesa preparada, un banquete preparado para que usted y yo podamos para ser partícipe. De eso vamos a hablar, platicar un momento, amado hermano, y después pasamos a recibir de los elementos que está preparado para hoy. Amén. Te tajich tiempo que hermano tak ya te antiguo etik te she o tas junte antiguo testamento ya yich ilel que hermano tak te las pasik celebrar te Pascua te she las pasik junkin te Pascuas vigil. Para los del Antiguo Testamento, amados hermanos, para la iglesia de atrás, según la Biblia, podemos encontrar ahí que ellos celebraban en cada cierto tiempo una fiesta muy grande que le pusieron de nombre Pascua. ¿Y qué es lo que hacían en esa fiesta? Vínate a Spasik a Tetakin de Pascuas, vigilé, hate a Ismilik, Teschie, Tejun o Tejkot. Hacían en la fiesta o en la fiesta de la Pascua, sacrificaban, amado hermano, un cordero para hacer esa fiesta. Pero, amado hermano, de ese cordero le sacaban la sangre y era usado esa sangre para poner en el cabezal de la puerta o en los dinteles de la puerta y en las ventanas. Y asmilik te tu minchije hermano tak y a las chambeik te chich eleschi y a las tuhumbeik unas bombeik ates holtes tis nahike y soctes holtes ventana ultes nahike y un la hich hermano tak ay la seña ahí ay cuenta ahí te hich ahí pásele pero te va que tal te tu minchije hermano tak y a las hich hueveyel te chije pero y a las hueik socte pan te mava hich oh levadura te chije. Aquí el hermano tak, amados hermanos, en aquel entonces, después de sacrificar el corderito, de usar la sangre en los dinteles de las puertas y ventanas, la carne de ese cordero, amado hermano, dice la Biblia que lo tenían que comer, pero de una manera especial. Hay instrucciones precisas de la forma como iban.
Pero lo que no saben, amados hermanos, es que se están perdiendo de una bendición tan grande, amado hermano. Bayel answinik hermano tak, tek alaliagilik o yakiltik te chahpambilish te chuls mesa te kajo altike. Ok alaliayai o yasnas toholte tal kah aliameyich pasel te mesa te kajo altike. Hay más talo tikta templo yun. Pero vi un, amado hermano. Si jajun mukul bendición, si jao es una enorme bendición, amado hermano, la kishtikish no tesel, el que participa en la Santa Cena, si hoy le tocara que partir, seguro estamos de que en la presencia de Dios ha de estar. Si Dios viniera hoy después de participar en la Santa Cena, nos han enseñado, de acuerdo a la luz de la palabra, que seguro hemos de ir a la presencia de Dios porque este es un juicio que tenemos que pasar. Pero muchos de nosotros le tememos a la mesa. ¿Por qué? No lo sé. Decía mi papá anoche, hasta puskeltes mesa cajo aticta, yo lil te pueblo y un Dios sé. A la no poliastajo tisha te winike o te anse, ya stek ya shlok bahelchi. Zahtanash ashbahta baño, zahtanash ay bin ashbas pasta lelta patna, ya antas tohol te mukol bendiciones chi. Muchos, amado hermano, aquí no, gracias a Dios, dice nuestro amado pastor, gracias a Dios, aquí no. Yo sé que seguro venimos alegres, gloria a Dios. Hoy es el primer domingo de cada mes, por si los que no sabían, pero no los digo para que dejen de venir, sino que para que se esfuercen en venir. El primer domingo de cada mes, ya allí pasa el celebrarte, mesa cajo altique. Estás babe al domingo, yo un te jujun o sachival ya pastik te mesa cajo altique, que hermano taca. Hay un dicho, amado hermano, ya me está lo dijiche. Se lo que me cot antique ya está lo dijiche. Y cómo debemos de venir. Vino utilias caña stalón, soxpisi la wotan. Para que todos los que estamos podamos participar o tomar un pedazo de pan, una copita de vino, que es el mejor banquete que puedas encontrar, que ningún restaurante puede brindar. Tal vez digas, ese pan lo consigo allá. Sí se consigue. Esa copita lo puedo comprar también, el vasito, y ponerle un juguito ahí. Entiendo perfectamente. Pero, amado hermano, los elementos, desde el momento que fue preparado, Dios ya puso una bendición sobrenatural ahí para que usted pueda ser bendecido hoy. Así que aunque usted compre pan allá, aunque usted tome su vino allá, pero si no ha sido delante del Señor, mauco. Ay, hiche, amado hermano, de calayawil te chahpambilis te mesa tse luk me shawo tañón hiche. Se luk me ishko tantique un hiche de calayakil te chahpambilis te mesa te cajo altique. Porque james tiempo ilte ya shnoh pihatale tayok te Dios agone cajual mulawilón. Porque al mirar la mesa, amado hermano, debe de haber un gozo delante en nuestro corazón y decirle, Señor, hoy quiero participar, pero conoces mi condición, conoces mi situación, conoces todo de mí, pero quiero recibir, porque ya no quiero ser igual. Hermano, acá tenasha ilah bahelet ya shlok bahel ta anel yon ya shik mahnayo ay bistao hik o ya isbahik te mawa digno ya ashik ta mesa. Pero, amado hermano, jamás tahoik ta ayel te ashotik talel ta mesa y que hermano te ya te perdono un Dios te me agual ta jamal kahual mula wilon te jone. Banti te mulil ya shko te achaktik te mesa te me maya kawal ta jamal ta stohol Dios te hatao jamule. Pero por eso hay alta antes tote cada mesa cajo altique. Examínese cada uno a sí mismo. Nahil mesha wilava, nahil mesha chahpanava, sokte cajo altique. Entonces, cala no postai llorele te katsaki cajual. Aguilo bon te catele, te talele, te kushlehale. Pas bon perdón y ya caña tzak ejo chihokotik. Ya caña tzak ejo porque, amado hermano, y aquí va el mejor, y aquí va el amén. Así es que cuando veamos la mesa,
Gloria a Dios. Se lo que me hago tañón. Ya ya te yashlok bahel mel o tan. Ya kiltik tanash che versículo que hermano tak. Uno de los beneficios de dicho talel te yashakte ya tzaktes me sacajo al tique amado hermano. Te me ayata melotan, te me ayata problema, ayata vitik ashel que hermano tak. Na me te junk alte Dios el ayakta más tanil te snich año yashilatista libre. ¿Libre de qué? Libre y un mulilchi, libre y un mozo hinelchi, pero mahauk nashayal, ya la yak hasta libre y un melotan. No sé cuántos de los que estamos aquí, de repente la tristeza nos visita. Hoy la profecía creo que nos dijo: has dicho que ya no puedes más, pero dice el Señor Shi. Ay, hermano. Amén, Señor Shi, onde hone. Porque hay momentos ya kai batik más kuchish kahual. Ya me shlahonisha kai kahual shotik. Pero ayal y haiskop Dios ta Eclesiastés capítulo 3 verso 4 ayal ayorahil ok él, ayorahil tseej, ayorahil melotan y ayorahil akotchi te junte Dios. Hayun hiche hermano tak. Hayun hiche amado hermano. Yaskan te yash boots na kinal ya kai tik ala yakil tik chahpan bilish te chuls mesa te kahwal tike. Tik ala ya guay ay la mesa kahwal tik te chie te me yashu ya paz apartarte día especial y unte hasta la paz recibirte Santa Cena. Qué bendición, hermano. Qué bendición que hermano takti yakshu kuntique ya natik ay vaya el compromiso, vaya el viñastal taktohol tik, pero te ala llora hiltes mesa kahwal tike amado hermano. Ya pas hocho tes betik kalel. Biyun amado hermano, porque lombay el bendición yich ohtalel. Y mamesh chaita hagotan te yang uhe mamesh anate me kusho lato aje o kusho lotik totas pisiltik aje. ¿Sabes por qué, amado hermano, nos debemos de gozarnos cada vez que escuchamos Santa Cena o cuando sabemos que se aproxima el día de la Santa Cena? Porque uno, el próximo mes nadie sabe si la vida aún vamos a tenerlo o ya no. Mame vaya na te me kushulato a te tayan uhe. Hayun kalayayal hay Santa Cena. Gloria a Dios. Una oportunidad contigo uña. Pasti cuenta sobre estatic Dios. Porque tayan kushulat val mahna. Mata batale mate Cristo en mahna. Pero yaskante ya tzaktik ta oraini. Yun te me ay guay te bag etaltik ta tzin o pajela o chave. Chapalotik ta stohol te Dios. Y te metalte Dios, paso tikish cuenta sok a te cajo al tique. A mi chica hermano takayal takashlank op, Eclesiastés capítulo 3 verso 4 ayal. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar shitetaban. Eclesiastés 3:4, ta versión Reina Valera ayal. Hay una ayal, alayat stalat ayat amelotan, porque más nada me la chama guay te profecía te nashe la ayal. Hanash había yipal. Ich montalel te hagwo koleschi y honi akawat slamahil kinalchi. Ich montalel ta tohol te hagwah kane te ha problema he te hagwo kole y honi aksut pimbata bendición chite profecía. Ay hermano, hay una yil yalito, hay tiempo hil te okele, hay tiempo hil te melo tane y hay la mes tiempo hil se y sok akoteschi. Entonces, amado hermano, los que han venido tristes hoy pueden participar en la mesa, podemos participar en la mesa y al recibirlo, amado hermano, el Señor nos ha de dar la libertad de toda esa tristeza, de toda esa aflicción, porque Él ya nos hizo libres en aquel entonces. Él ya nos dio libertad en aquel entonces, libertad de la esclavitud, del pecado, sí, pero también nos hará libre de toda tristeza, amado hermano. Hay un chacal. Ya sé hinkinal, ya que hermanos. Ya calte nashe. Bayel, spamal bahlo milal, ya snabel hay te binash kohta pasel hay semana hito. Pero go blom tep te mach ayich ves cuenta hil. Y aquí el dicchanta Isaías capítulo 51 verso 11 ayal kalal ya shnoh pohotik tas mesa kahualtik ya kuch betik chichel ya sbuh skinal ya tahtik perdón. Yashleku botik ta chamel shi, oh hermanos, Isaías 51:11, ya me yakil bahel y ya me suhtik tal te mach atik akbelik ta libre yun Jehová, ya me ochik bahel ta Sion sok ayoh, escuche, sok
corona yash kohtionik te tsel o tanil te stalel ay. Ya me stajik yutzil yo tanik sok tselil yo tanik. Yash lok el te vinkush sok te ahkane. Ya quita kashlan copa, amado hermano, pero te machala ya y tatzeltale. Ya bash bus nakina la kaiti que un amado hermano, porque hay ya me stajik yutzil yo tanik sok tselil yo tanik. Yash lok el te vinkush sok te ahkane. ¿Cuántos han padecido aparte de yo? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han vivido alguna dolencia, algún problema durante estos días? Pero la Biblia o la enseñanza, amado hermano, dice que al participar en la mesa, al tomar la copa, que es el símbolo de la genética, de la sangre de Cristo, amado hermano, dice la escritura, en español lo voy a leer para que todos seamos bendecidos: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Aleluya. Lo leeré nuevamente, amado hermano, porque aquí hay una bendición. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán. Sí. Ay, hermano. Beneficios de participar en la mesa es que vas a recibir la genética de Cristo, el de Cristo, que es la sangre de Cristo. Y al tener la sangre de Cristo en nuestro cuerpo, amado hermano, dice que ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo los que reciban, los que participen, los que beban de la genética de Cristo. Y el dolor y el gemido se irá de la casa, se irá del cuerpo, se irá de la familia. Todo dolor, toda tristeza, toda cosa que atormente se irá de tu casa, de tu vida, si participamos en la mesa del Señor. Kalaya la escucho, te yachaktik te copa te scop te Dios. Name te name tohe ya me stumbe el te tumin chije tas puertas ox ventana yo la mash och talel am que hermano tak yo la mash och talte ya te chamele te gokole yo hay seña hila yakta ilel. Pero hayal botiki ha scop Dios ini, amado hermano. Hayal botiki scop Dios ta ora ini shi te mach ya stumbe te chich el de genética yo te Cristo te chije ya hayal botik ya la shlok bahel te chamele que hermano tak. Ahí tú el hermano de la iglesia Mashkalves Vigil venía bien enfermo. Un hermano de esta casa participó en la mesa del Señor, y cuando recibió de los elementos que el Señor se ha mandado a preparar, dice que sintió un fuego en la columna, y después de ahí la enfermedad que él tenía se le fue. Ahí confirma lo que dice la Biblia, amado hermano. Tenemos testimonio de que lo que dice la Biblia se cumple sobre nosotros. Así es que, amado hermano, si usted vino triste, si usted vino enfermo, si usted siente algún malestar en su cuerpo, solo créele en el Señor y anhela participar en la cena. Ponte a cuentas con el Señor y veremos, verás, más bien dicho, que se cumpla sobre tu vida este versículo de la palabra del Señor. A mí, cheque hermano, Dios me haga escolta yotik. Dios me haga escolta yotik tatulu tul. Tseluk me cotantik alalia kiltik te ais mesa te cajo altike, amado hermano. Biyun porque jame jun quintes chije y un yaich pase celebrar que un día la yak está libre te cajo altique. Y te me aguaya baste aya whiscatse. Dios se yak está libre porque toh bilishil el te jamule. Toh bilishil espisil lahim bilishu el te mulile, te chamele, te gokol, te ascaña yutz enotik ahora in hiche hermano takayun. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Ya he dicho algunos de los beneficios que trae el ser partícipe de la mesa del Señor. Analiza tu vida. Dile al Señor: Señor, conoces mi vida. Cajual, ya calta jamal te hanaoh, pinkilel te kushlihale, pinkilel talel. Binut iliash behenonk akal akabal banti yash howion banti yahtahmulta tohol
Chucotic tayal velte Dios, porque hay algo tic te descopte Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Repito, pruébese. No está diciendo la Biblia, pruébese y vete. Te está diciendo que nos probemos antes de. Significa que vas a pasar. Hay el pas malinterpretarte. Dios, amado hermano, ay, como hay te hermano, que te llamabaste pero como ya caes, hay un muy lejos te que hay chiotica, amado hermano, pero hay te escopte Dios, sasta ya bashi, coponate Dios, y ashan sacate 20 chaspan bileshi. Yun me hichmaba ya estoy amul a teschihe. Pero te mata ya isbasta es muli ashlok bahele. En vez de que ya no pistale tal te dio que yo te dio se ya está anel tas tojol te dio se. Y viñas costas cuenta. Anas no Dios tu que pero te joti que hermano tak. Manchu que ano tik tas tojol te vinti la ya que está pasa el de Dios sino que acá aprovechar. How que hasta tik tan la hermano tak te junk akal a machalas machich el yun skusholo tikiota. Que esto, amado hermano, lejos de que nos sintamos, amado hermano, señalados, es que yo sí fallé a Dios. Está bien que reconozcas, porque eso es lo que dice la Biblia. Reconozcamos donde hemos fallado. Pidámosle a nuestro Dios perdón, Señor, en los pecados que donde los hice. Y tal vez hay, amado hermano, tal vez en algún momento te sientas, es que yo no he pecado. Yo, hermano, la verdad, casi ya no digo groserías. Gloria a Dios. Ya no hago cosas indebidas, gloria a Dios. Pero recuérdase de que hay pecados que sin darnos cuenta lo hacemos. Tal vez no haces cosas ya muy así, muy feas, tal vez. Pero sí, a veces me pongo a analizar. Este mes que pasó, ¿cuántas veces nos enojamos, hermanos? Tal vez solo sea yo el enojón, tal vez usted no. Pero por si eres uno de los que son como yo, pidámosle al Señor perdón. Porque recuerde, se dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Cambia perdón Dios. Aunque malas apaste y antic mulile, pero tem ilinate muliltas si te Dios. Y haywan vuelta, amado hermano, chaitas agotan yalbi igual te Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Dios durante este mes? Muchas veces nos levantábamos de la cama y nos íbamos corriendo al trabajo porque ya era tarde. Nos olvidamos de decirle gracias, Padre, por esta mañana que me regalás. Nos olvidamos de orar en las tardes por los alimentos, por la familia y por la salud, por la vida. Amado hermano, pidámosle al Señor mejor. Perdóname, Padre. Paz con perdón. Mula wilon. Malekil winikukon. Padre, en el nombre de Jesús, mejor pidámosle perdón a Dios, amados hermanos, porque de una o de otra manera le hemos de fallar. Somos humanos, nos desesperamos y nos olvidamos de repente de que tenemos a un Dios de poder, a un Dios amoroso. Padre, en el nombre de Jesús, antes de recibir los elementos que tú mandaste a preparar para recordar, Señor Dios, que un día diste tu vida en la cruz del Calvario para que tú nos dieses la libertad, Señor. Queremos pedirte el perdón de todos nuestros pecados, porque reconocemos, Dios, que hay pecados que sin querer lo hicimos. Hay pecados, Señor, que sabíamos que eran malos para nosotros, o hay cosas que eran malas para nosotros como cristianos y como pueblo tuyo, que no lo deberíamos de hacer, mas sin embargo lo hicimos, mas sin embargo lo dijimos, mas sin embargo lo pensamos, mas sin embargo, Padre, participamos ahí. Es por eso que hoy hemos venido con mucha humildad a rogarte que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. O te malekuk tapasen las pascotic, las picotic, las mulancotic y pasmoncotic perdón y chesta. Te digo un cotic cushul Dios, pero más cañas hay cotic oportunidad Dios ti que uña cañas sacotic te vinti chaspan bilishagu ne cajual y uña cancotic de beneficios yo ne cushul Dios. Padre, por
todo lo que nosotros hayamos hecho. Perdónanos en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. Pero hoy no queremos dejar ir esta oportunidad de acercarnos a ti, de recibir los elementos, Padre amado, y que nuestras vidas, las viejas costumbres que hay en nosotros, las obras de la carne, hoy sea, Padre bendito, muerta para honra y gloria tuya, Señor. Porque cuando vengas queremos ir contigo a esa boda, Señor. Pero una vez más, gracias, porque nos sentimos muy bendecidos por ti, porque nos diste esa oportunidad de participar en este gran banquete, Señor. Todos los elementos que ha sido usado, Señor, bendícelos, Señor, y que haga el efecto en nosotros de lo que tú tengas preparado para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos, a repartir. Saca su la bota. Alvéate, Dios, en Cajua y Hatzak. Y Hichme ya pasa a recordarte. Hay un tamulita, pero la agua puede salir. El pan representa el cuerpo. Y tal vez te preguntas, ¿por qué un pedacito, hermano? ¿Por qué no me das uno entero? El pedacito representa que el cuerpo de Cristo, por amor a nosotros, fue hecho pedazo, fue herido por amor a nosotros. Cada herida que Cristo recibió es para bendición hacia nosotros. Y la copa, aunque para ti, aunque para muchos es un vasito con algo de adentro, representa la sangre del Cordero que fue vertido en la cruz para libertad de nosotros. Te guaje jaseña hil te sbaquetal te cajo al tic te echen te esbote. Y jaseña hil te yakucham te baquet te quicho tic te costumbre te baquetal te que hermano tac y te calaliastal que hermano tac alalia yakucham te baquetal te que amado hermano y un juncascal alayastal te cajo al tic y yaschakush. Pero ya chilishas hachpahel hayun yakawich eu te chincopa amado hermano yakawich te chincopa que símbolo y es para representar de el Cristo y símbolo de la resurrección. Ese amor tan grande que siendo nosotros pecadores nos diste la mejor ofrenda, que es tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiésemos ser libres, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Gracias por todo eso, amado Jesús, por no resistirte, por no negarte a ese sacrificio. Gracias, amado Dios, por todo ello. Gracias, amado Jesús. Si no hubiese sido por obediencia tuya, amado Jesús, no tuviésemos este gran privilegio que hoy tenemos, el participar en la mesa para recordar ese sacrificio tan hermoso. Gracias, Dios. Allá te junte Dios en que hermano tac. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sakahi guanik hay guaj ini jame seña hil te baketal te ayich echentesel y pasulana ikme chikichme yakanau lanonik ashite kahualtike. Tomemos del pan, amado hermano. El pan representa, ya dije hace unos momentos, el cuerpo de Cristo, y que cada vez que lo hacemos sirve para recordar que alguien fue
maltratado su cuerpo para que las obras de nuestra carne mengue cada vez más. Y tú, un testigo, amado hermano, comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa. Alcemos nuestras copas con el brazo derecho, diciendo: esta copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Zakahik hay copa ini, jame señahil te yachil chapil kopchi. Y chican haya vuelta ya capazulani, hichme ya canaulanunik te cajualtique. Hace unos momentos dijimos, al participar de la copa, tomamos de la genética de Cristo. Y esa genética nos traerá gozo. Pero que no se nos olvide que esta copa representa también la resurrección, cuando Cristo ha de venir por su amada iglesia. Tomemos de la copa. Kushtik de copa de Karmanotak. Agradezcamos uno por uno al Señor. Halbe yagokol te cajo altikiun te bendición te la yago te kishik Karmanotak. Okolawal Dios tatil. Okolawal Dios nichanil. Chulo espíritu. Okolawal. Por esta bendición tan grande. Esta bendición que no tiene precio y que nunca pudiésemos pagar. Esta ofrenda que nos has dado y que hoy hemos sido invitados a celebrarlo, Señor. Nos sentimos muy bendecidos porque el Rey de Reyes nos ha invitado a este banquete. Y por todo esto, amado Rey, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Jesús, por considerarnos, por invitarnos a este gran banquete. Amado Dios, una vez más, muchas gracias. Gokolawal kajual. Te la wi con kotik ta el te ta chulmesa. Manchok me estoy ojibu kahmul kotik yashko. Sino que hauk me ya todo el kotik de bendición te chahpambil yun te tatile. Has kotik ta tole chehtat muk diosat ay te chelta muk ta wareni soktas cuentas bajo el quinal. Hicho kajual Cristo Jesús. Padre, que no sea para multiplicación de pecado, sino para recibir la bendición que conlleva el participar en la santa mesa que has preparado en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias maravilloso Espíritu Santo. Amén.